tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su espacio, la alegría alegrísima del Evangelio. ¿Cómo está, padre? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios, muy contento de estar aquí. ¿Y usted cómo está? Más que contento de estar acá también. Bendito sea Dios. Sí, porque si no, es mentira lo que transmitimos, que decimos que hay que estar alegrísimo, ¿verdad? Alegrísimo, sí. Y estamos alegrísimos de poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes. El padre ya nos dijo que está muy bien, pero ¿y usted qué tal? ¿Cómo ha estado? Hemos finalizado ya el mes de la madre y hoy estamos en el mes... Hoy estamos en el mes del corazón de Jesús, bendito. Del amantísimo corazón de Jesús. Y del corazón de María. Y del corazón de María también. Sí, porque van junticos los dos. Sí. También estamos a punto de celebrar la fiesta de Pentecostés. Sí. Si Dios quiere, este próximo domingo celebraremos, o este sábado por la noche, la vigilia de Pentecostés y cantaremos al Espíritu Santo y lo recibiremos. Qué bendición, ¿verdad? Este mes de junio es bien bonito porque y ojalá lo aprovechemos como católicos, porque es un mes en el cual hay que tener los ojos bien abiertos y también los oídos. Ok. Porque en este mes de junio, Jesucristo nos muestra en sus manos su propio corazón. Claro. Cómo arde de amor por mí, sí, por cada uno de nosotros. Qué bonito. Y también nos lo dice. Nos lo dice a través de Santa María Margarita María de Alacoque, ¿no? Uh-huh. Nos dice justamente que ese corazón arde de amor y que sufre. Podríamos pensar nosotros, no, si Dios no sufre, pero dice cuánto sufre ese corazón por nuestros desprecios. Así es de que, por eso digo, hay que tener los ojos bien abiertos para que nuestros ojos del alma, y el Papa Francisco ha estado diciendo esta frase que a mí me ha gustado mucho. Uh-huh. La ha dicho, me parece que el pasado domingo en el rezo del Ángelus. Sí. Y también ya el Papa ha sacado el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Ajá. Y el lema es justamente que nos manda no a comunicar, porque generalmente para comunicar somos buenos. Sí. Nos manda que antes de hablar sepamos escuchar con los oídos del corazón. Qué bien, qué necesidad tenemos. Sí, saber escuchar. Sí, señor, sí. Porque hay tanta necesidad de que se nos escuche, ¿no? Sí, señor. Tanta gente que se necesitada de que se les escuche. Así es que, bienvenido al mes de junio. Bendito. Sí, el mes de junio es muy útil. También va a ser el Día del Padre. Y del maestro, aquí en El Salvador. Ok, no lo sabía, pero el Día del Padre es muy útil, porque usted es padre, ¿verdad? Sí, es que y usted también para es todos papá. los padres, usted sí, es bueno. Padre no, aquí celebramos otra cosa, es papá de hijos. Eso sí. Sí, el Día del Papá de hijos. Así es. Así es que, bueno, desde ya un saludo para todos los papás también. Sí. Y a portarse bien como papás, ser buenos padres responsables. Okay. Así mismo. Vamos a continuar hoy nuestro estudio hablando de esta cosa tan bonita. Todos somos evangelizadores. Todos, y dale con el todos. O sea, incluyendo, siempre sumando el Papa. Hoy recordamos eso, que todos somos enviados, evangelizadores, etcétera. Vamos a pedirle al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos y te damos gracias, Señor Jesús, por tu vida, por tu anuncio evangelizador, por tu muerte y por tu resurrección, y especialmente por congregarnos en comunidad, en iglesia, para servir, para evangelizar, para encontrar toda nuestra vocación al servicio del pueblo de Dios. Envíanos tu Espíritu Santo hoy también para entender esto, para servirte siempre, para no decaer nunca en la misión evangelizadora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ok, Evangelii Gaudium, documento que estamos meditando, exhortación apostólica del Papa Francisco. Vamos ya al numeral 120 hoy, padre. 120. ¿Sí? Santo Cristo de Esquipulas. Se dice fácil, pero 120, y mirar hacia atrás cuánto hemos recorrido, ¿no? Sí. 120 numerales ya. Bendito sea Dios. Vamos a ver, yo no tengo anteojos hoy, así es que usted me tiene que leer. Vamos a escuchar. Ok. Qué pena.
Ahí va, se me olvida. Búsquelo por favor ahí en su libro número 120. Estamos en el capitulito que dice, todos somos discípulos misioneros. Ok. Vamos a compartir entonces la lectura del numeral 120. Póngale mucho oído y trate la manera también de usted hacer alguna meditación personal, ¿no? De lo que es este numeral que está muy interesante. Dice, en virtud del bautismo recibido, se lo repito, en virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Mateo 28:19. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados, donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano para que nadie postergue su compromiso con la evangelización. Pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Y si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos. Hemos encontrado al Mesías. Juan 1:41. La samaritana apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera, y muchos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Juan 4:39. También San Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Hechos 9:20. Ahora la pregunta para usted que nos deja el Papa Francisco: ¿a qué esperamos nosotros? Vaya usted a saber, dice por ahí un narrador deportivo, vaya usted a saber, ¿qué espera usted? Bueno, ojalá, y lo que estábamos esperando es esta confirmación que nos deja el Papa Francisco en este numeral. Todos somos cristianos misioneros y todos en diferentes acciones ya somos evangelizadores, o por lo menos ya deberíamos estar evangelizando. ¿Qué le parece? Muy bien, sí, de verdad que muy bien, muy bonito el número. Sí, en realidad, digamos, la primera parte del número se centra en ese como afán de que entendamos que todos somos discípulos misioneros, que no solo discípulos, que no solo misioneros, sino que discípulos misioneros, porque es una herencia del bautismo, digamos, o sea que por haber sido bautizados ya tenemos el derecho y la obligación de la evangelización. Pero muy bonito esto que el Papa intente como unificar los dos puntos para que no seamos solo discípulos
o solo misioneros. Supongo que ustedes entienden lo que esto quiere decir. Por ejemplo, digamos, ser solo discípulos sería casi, o sea, un peligro del ser solo discípulos sería, por ejemplo, sentirnos como infantes ante un maestro que nos enseña. Por ejemplo, los niños de escuela, o sea, infantes frente a un maestro que impone toda la autoridad. Entonces, claro, casi como diciéndoles, no, espérense hasta que ustedes salgan de todo el proceso, hasta que ya tengan un título para poder, es un poquito como el peligro, ¿no? O sea, casi como diciendo, hay que estar allí solo de oyente, sentado solo de oyente, sin aportar nada. Ese sería un poquito el peligro de solo pensarnos en discípulos. Y lo contrario sería misioneros. El peligro de creernos misioneros sin ser discípulos sería, ¿cuál sería el peligro? En la prepotencia, ¿verdad? Aquel que dice, a mí todos me tienen que escuchar y yo soy el único que puedo predicar y tal. O sea que sería entonces el que se considera misionero, pero no siente la necesidad de ser discípulo, de estar aprendiendo y de estar estudiando. Entonces, son dos, digamos, realidades que pueden estar separadas: discípulos, el que aprende; misioneros, el que ejerce la evangelización. Y el Papa nos quiere enfatizar diciendo, ni solo discípulos, ni solo misioneros, no, juntos, discípulos misioneros, de tal forma que estemos siempre formándonos y siempre dispuestos a ejercer la misión. El problema, siento yo, que puede ser que podemos pensar que ser discípulos misioneros quiere decir alguna acción en concreto, ¿no? Porque el Papa dice, en cualquiera de las funciones de la iglesia, sí, cualquiera que sea su función en la iglesia, y el grado de ilustración, eso quería preguntarle, ¿a qué se refiere grado de ilustración de la fe? Si ya superé la primera etapa de catequesis, si ya superé la segunda, o sea, el grado de ilustración sería como eso, como qué etapas, o sea, casi como estar pendientes del título de catequesis o de ilustración de la fe. Ya hiciste, aquí por ejemplo nos lo cuentan, aquí ocurre mucho con los temas de los servidores, y entonces como que el pasar cada etapa, ya pasé mi cuarto año, y ya pasé el quinto, ese es el grado de ilustración, ¿verdad? Y entonces parece como que cuando pase quinto ya podré hablar en lenguas y ya podré sanar. Espérate, eso resulta que no tiene nada que ver con el grado de ilustración, tiene que ver con la fuerza del Espíritu, ¿verdad? Sí, por lo tanto, en cualquiera de estos grados de ilustración, no nos vuelve misioneros incompletos, ¿verdad? O sea, somos misioneros, discípulos misioneros completos. Lo que puede ayudarnos el grado de ilustración es que nos dé como más otras herramientas, más enriquecer más, digamos, sí. Lo que no es, lo que no se puede decir, y por eso lo dice así el Papa, es que yo piense que entre más grados de ilustración soy más santo y soy más misionero, y resulta que eso no es digamos, ¿cómo sería? No es correlativo. Puede ser que haya personas que no han recibido ninguna ilustración y Dios les toque para una misión especial de santidad o de evangelización, ¿verdad? Pero bueno, entonces ahí lo decía, como decía, que sin depender del grado de ilustración. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su grado, cualquiera que sea su función en la iglesia, y cualquiera que sea el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Qué bonito, es un agente evangelizador. Quiere decir que cualquiera que sea su grado de formación y cualquiera que sea su grado de ministerio, es un agente. Es un agente evangelizador. Sí. Qué bonito sería, ¿no? Y siento yo que eso es lo que, después de todo lo que hemos visto, ¿no?, en los numerales anteriores, sí,
hacer conciencia en cada uno de los bautizados, de los que somos parte de esta iglesia que es conducida por el Papa Francisco. El Papa nos dice, vean, todos ustedes son bautizados, pero no hemos estado ejerciendo lo que nos corresponde como tales. Sí. Que todo bautizado deberíamos de ser discípulos activos, misioneros activos, realizando con responsabilidad lo que nos corresponde. Sí, exacto, sí. Lo que pasa es que, vamos a ver, ya de hecho de eso había hablado en el 119, pero aquí lo que le interesa al Papa en esta primera parte del párrafo es que se entienda el enlace inseparable entre las dos categorías. Discípulo, el que se forma, el que está estudiando, el que está en proceso, y misionero, el que ya digamos ejerce la evangelización. O sea, no los separemos, nunca los separemos, siempre tienen que estar juntos. O sea, esa es la intención del Papa en este número, o sea, que entendamos, porque claro, y le voy a contar, o sea, yo por ejemplo podría decir que he visto los dos errores, y supongo que usted también. Por ejemplo, vamos a ir al segundo, y luego el primero, el segundo. Yo he visto muchas veces el error de, por ejemplo, un evangelizador que se cree que ya lleva muchos años y que no necesita estudiar. Ese, ¿cómo sería? Es un misionero sin ser discípulo. Entonces aquí está más bien intentando dar a entender que las dos cosas no se pueden separar, no nos podemos dejar de fijar en eso. Yo me acuerdo muchas veces llegar a talleres en los lugares por allá donde estamos en una reunión o estamos en la Eucaristía y de pronto, bueno, vamos ahora a estudiar un tema juntos y de pronto 2 o 3 se van. ¿Y por qué ellos se fueron? Ellos ya no tienen nada que recibir. Ah, ok. ¿Ves? Eso es un peligro. El misionero que ya se siente con título y con grado de ilustración, ¿cómo le llaman? Sí, pero el grado de ilustración, ¿cómo decía ahí? Ilustración de la fe. De la fe. Grado de ilustración de la fe altísimo y superior. Superior, dijiste, sí, muy bien. Que diga, yo ya no necesito, y he visto aquí catequistas que dicen, nosotros no necesitamos formación, yo sé ya dar catequesis, yo lo sé todo. Por más sacerdote, por más obispo que sea, siempre necesita estudiar. Eso es lo que está queriendo decir el Papa. Ahora vamos al contrario, aquella gente que siempre quiere estudiar, siempre se siente inútil, siempre se siente discípulo, siempre se siente inferior al maestro, y entonces nunca se lanza a la misión. No, mejor voy a volver a estudiar ese curso para poder, no, mejor voy a seguir aquí hasta que ¿qué? El espíritu se pierde. Sí. El que está dando los cursos o los crecimientos, ¿verdad? Ajá. Sí, pero resulta que te autoriza y tampoco quiere decir, no, mejor me quedo para estudiar un poquito más. O sea, entonces ese es un discípulo que no es misionero. Ven, entonces esto es lo que el Papa quiere como que romper con esas digamos, extremos. Y yo he visto, por ejemplo, qué sé yo, gente que prefiere estar participando y estudiando y en el templo y en la iglesia, pero nunca salen allá a llevar la evangelización a otros, ¿verdad? Ellos más bien se sienten solo discípulos, pero nunca misioneros. Entonces este es uno de los temas muy bonitos que yo creo, y es importante que lo evaluemos. Sí, es muy interesante esta parte de estos dos extremos, ¿no? Sí. Porque yo creo que esto es muy común. Sí. Es muy común, bueno, digamos, el primero que usted nos hacía ver, es muy común porque la debilidad humana, ¿no? A dejarse llevar porque ya me sé la Biblia, porque ya estudié infinidad de cursos de teología y ya no me llamen Edgardo, ahora llámenme doctor Edgardo en teología. Ah, por Dios, sí. Y entonces, esto es bien peligroso, ¿no? Peligroso. Y es normal que nos dejemos arrastrar por esas
esos pensamientos humanos, ¿no? Es humano, sí. no, yo pienso que no es normal porque aquí nos llama como a quitar esa, bueno, sí, a la normalidad es así, es humano un poquito porque uno se siente como con una cierta como prepotencia, Sí. yo ya soy cura, a mí nadie me tiene que decir nada, Sí. no, espérate, nos está diciendo el Papa, muy bien, ya eres misionero, eres evangelizador, pero tienes también que seguir siendo, ¿qué? Discípulo. Discípulo. Entonces no se puede dejar de ser discípulo nunca. Y tampoco se puede dejar de ser misionero nunca. Sí. O esta frase que usa el Papa acá, ¿no? Ajá. Que hay unos poquitos que son los que llevan en la evangelización y los demás son Y los demás receptores. Solo receptores. Solo Esos receptores. son los que te digo que solo se consideran discípulos Sí. y nunca son activos o protagonistas o digamos protagonistas activos, ¿verdad? Si ellos dicen, no, mejor que nos den. Y hay mucha gente así en la iglesia. Mucha. Muchísima gente. Sí. Y dice, Yo no soy capaz. sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados. Los Ajá. calificados son los estudiados, ¿verdad? Sí. Los estudiados. Con titulito ya de que pasó el primer nivel de servidores y el segundo nivel y el tercer nivel y tal, ¿verdad? Sí. Y yo no voy porque aún no he pasado, no puedo ser de ese grupo de los que evangelizan porque no soy calificado, no estoy preparado. Sí. Pero lo que dice el Papa ahí es muy útil, digamos que no nos dejemos caer en los dos errores, porque por ejemplo, hay un momento en el que Dios y el Espíritu Santo te inspiró a ti y no tienes el título, entonces todos le vamos a decir, para. Tranquilo, Espíritu Santo, todavía no. Y al Espíritu Santo también, usted también, no invente, no venga aquí a revolver la cosa, ¿verdad? Entonces no, más bien es como decir, el Espíritu Santo tiene el derecho a inspirar lo que sea, cuando sea, y si tenga título o no tenga título, tenga formación o no tenga formación, ¿verdad? Y la segunda parte del número, el Papa lo pone así, dice, ahora no tendríamos que verlo, dice, no tenemos que postergar la acción evangelizadora con procesos larguísimos. Y, ¿cómo diría? Todavía no puedes porque dice? No podemos postergar. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Sí. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano para que nadie postergue su compromiso. Nadie postergue su compromiso por la evangelización. ¿Con qué? Pues si uno... ¿Con qué se posterga? Veamos ahí la lectura. Sigue. Pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Claro, eso es lo que posterga. Digamos, yo pienso que el Papa no está negando la necesidad de la formación, porque eso es lo que va a hablar en los temas siguientes, pero lo que sí es como postergarlo. Mire, usted este año no va a salir de misionero, se va a pagar el espíritu. El otro año tampoco, porque tiene que hacer el segundo nivel, y el otro año tampoco. Espérate, ¿y cuándo voy a salir yo a evangelizar? O sea, entonces hay que saber combinar las dos cosas, sí, porque claro, o sea, es horrible. Yo, por ejemplo, estoy tratando de pensar, ¿sabes en qué? Por ejemplo, los seminaristas, ellos cuando entran al seminario tienen un fuego vocacional y apostólico. Y uno les dice, no, ahora van a estudiar, vamos a empezar a estudiar desde la A, B, C, y están todos ahí, ay no, ya queremos apostolado, ya queremos salir a la misión, ya queremos, ¿verdad? Todo eso, sí. Sí. Es importante que podamos recibir o hacer nuestra esta invitación del Papa, este nuevo protagonismo
Sí. que nos está pidiendo el Papa Francisco, este nuevo protagonismo que debe de ser: yo ya soy bautizado, es lo único que necesito para ser discípulo y misionero, Sí. ser bautizado. Y habla el Papa también de otra cosa muy importante: experiencia de amor. Sí, Experiencia de amor. Un encuentro de amor personal con Dios. ¿Sí? Sí. Entonces, y hace mención más adelantito, por ejemplo, no sé si fue Juan y Santiago, Ajá. los que encontraron a Jesús y le fueron a decir a Pedro, a Pedro cuando estaba en la barca, hemos encontrado al Mesías, Sí. ven a verlo tú también. Y dice Pedro, pues no, vea, aquí ¿qué va a ser? Que tú ya hayas encontrado al Mesías. ¿Qué te da a entender a ti? Pues que apenas lo vieron y fueron a contarle que ya lo habían encontrado. Y habla también de Pablo, ¿no? Sí, Pablo no, que cuenta muchas... Sí, sigue. tiene un encuentro y le dicen, es Jesús con quien yo tuve esa experiencia. Entonces, y si vamos nosotros de casa en casa, gente que nunca ha estudiado, gente que no ha tenido ningún retiro, llámese de renovación carismática, misioneros de Jesús, pero en cada familia, en cada persona encontramos nosotros un testimonio personal con el Señor, milagros, personas que cuentan cómo a través de sus vidas ven la mano de Jesucristo. Contar esas experiencias, esos testimonios de amor, sí, eso es evangelizar. Sí. Contar lo que nosotros hemos vivido en nuestra experiencia, nuestro encuentro con ese amor. Sí. Pero muchas veces nosotros creemos que para evangelizar es indispensable que vayamos con la Biblia en la mano a evangelizar. De lo que ahí dice la Biblia. No, dice el Papa Francisco, hablemos de nuestras experiencias de amor, sí, de nuestros encuentros con ese amor de los amores. Hablar de lo que nosotros hemos vivido, de lo que nosotros somos testigos, porque nosotros somos testigos de nuestras propias experiencias con ese amor, sí, con ese Señor. Y pues muchas veces habla más o evangeliza más esas experiencias sencillitas de amor, sí, que muchos que van con la Biblia en la mano, ajá, y hablan de lo que la Biblia dice, pero personalmente ellos no conocen al Señor. Sí, no, exacto, o sea que yo creo que tendría que ser como una parte de una cosa y una parte de la otra, o sea, es ir como combinando eso, porque digamos, podría decir, bueno, este señor, vamos a decirlo así, aunque nadie lo va a decir públicamente, pero este señor, o a veces nos encontramos con personajes como esto, este señor ya recibió todos los cursos de teología y lo hizo 2 veces, pero su corazón todavía no ha sido tocado, no tiene ni generosidad, no ha tenido un encuentro profundo con Jesucristo, no, o sea, él no tiene nada más que ir a contar que lo que ha estudiado, o al revés, este otro señor no ha estudiado, no sabe hablar, no sabe leer, por tanto, no entra dentro de mi patrón de los preparados para este proyecto, pero resulta que el Señor lo ha tocado y lo está enviando y su testimonio es tan válido que provoca y tal, ¿verdad? Entonces, claro, esto es muy importante, o sea que lo que dice el Papa, de hecho el punto está muy concreto en esto, vamos a ver los 2 puntos, dijimos formación y cursos y dijimos experiencia del Espíritu y tocado por el Espíritu. Entonces, si esta persona está tocada por el Espíritu, no, o sea, es verdad que necesitamos ayudarle con alguna formación y tal, pero tampoco vamos a postergar la acción del Espíritu, la palabra es postergar, ¿verdad? Sí, sí. La acción del Espíritu Santo, poniéndole un proceso larguísimo en el que hay que decirle, mire, sí Señor,
creemos que usted ha sido tocado por el Espíritu Santo, pero necesita hacer 5 años de formación, y hasta que pase los 5 años de formación de todos los niveles, usted puede ir a misión. No, más bien entendámoslo así, más bien hay que urgirle a que se forme y que empiece a estudiar, pero también invitarlo ya a dar testimonio y a evangelizar. Entonces, por eso es muy importante, digamos, este punto en concreto. El Papa dice, no podemos postergar la acción del Espíritu con cursos larguísimos e instrucciones, digamos, y tal. Y después, entonces, y toda la segunda parte del capítulo nos va a poner ejemplos. Veamos los ejemplos porque son muy bonitos. Veamos los ejemplos. ¿Cuál es el primer ejemplo que pone? Ahí donde iba leyendo. Dice, todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ok. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después... Primer ejemplo, ese es el primer ejemplo, los primeros discípulos, sigue. Inmediatamente dice, después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos, hemos encontrado al Mesías. Por ejemplo, el ejemplo que tú ponías antes, digamos, serían Santiago y Juan, fueron los que fueron allá y le dijeron a Andrés y a Pedro, ¿verdad? Claro, entonces la pregunta sería, vamos a hacer el mismo análisis que hace arriba el Papa. ¿Qué tal si los discípulos dijeran, espérese, antes de ir a contarle a Pedro, vamos a ir a la sinagoga a estudiar un mes sobre cómo podemos aprender y tal? O sea, ven, no, la experiencia era muy del momento y del día. Entonces, se encuentran con Jesucristo. ¿Qué es lo primero que hacen? Ir a anunciarlo. Yo creo que después necesitaban también la formación, y de hecho se la va a dar Jesús, porque va a estar 40 días hasta después de resucitado, ¿verdad? Pero lo que pasa es que ellos son motivados por el Espíritu para salir a anunciar y contar lo que habían visto y oído. Entonces ese es el primer ejemplo. Entonces, el primer ejemplo, ¿cuál es? Los discípulos. Y no solo ellos, todos los discípulos se encuentran con la mirada de Jesús, con el amor de Jesús, y lo primero que hacen es querer ir a contarlo. ¿Qué segundo ejemplo? ¿Cuál es el segundo ejemplo? La samaritana. ¿Cómo lo dice? La samaritana apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera y muchos samaritanos creyeron en Jesús. Sí. O sea que ella va a buscar agua, se encuentra con Jesucristo y entonces inmediatamente se despierta dentro de ella el fuego apostólico. Ir a anunciarle a todos, ¿verdad? Ya, ¿cuál sería como el cuadro negativo que diríamos el Papa? Sería decirle, no, un momentito, samaritana, espérese un momentito, antes de ir a anunciar, necesito que se venga con nosotros y haga un estudio bíblico de 3 meses. O sea, vamos a comenzar enseñándole cultura judía. Bueno, era samaritana, era medio judía, digamos, pero empecemos con la cultura judía. Luego sigamos ahí más bien lo que habría que enseñarle a la samaritana, porque los samaritanos no lo tenían, era toda la referencia al templo, a los sacrificios, a los sacerdotes, eso sí no lo tenían los samaritanos, ¿verdad? Pero entonces ahí, primero que tenía que ir aquí entonces, una cultura, aprender la Torá, leer la Torá, o sea, hasta que usted tenga todo eso, que son los 5 niveles de los servidores, ¿verdad? Hasta que usted tenga todo eso, es que, no, ahora es que quiero anunciarlo, ahora es que lo he visto, ahora es que está el fuego del Espíritu en mí, ahora es. Sí, es increíble, ¿no? A esto es lo que se refiere el Santo Padre, ¿no? Cuando habla de ese encuentro con el amor, encontrarse con Jesús. Sí. ¿Y de qué habla? ¿De qué habla la samaritana? Me he encontrado con el Mesías. Que me he encontrado con uno que me ha dicho todo lo que he vivido. ¿Será un profeta?
¿Sí? Será el Mesías. Me ha dicho esto, me ha dicho lo otro. Me ha puesto como, ha hecho una radiografía de mi vida. Sí. Y entonces me ha dicho esto, lo otro. Y eso es lo que va a anunciar, que ha tenido ese encuentro con ese Jesús. Sí. Y gracias a lo que ella va a anunciar, han creído muchos y han venido a Jesús. Claro, claro, claro. Y todo lo que, y eso es bien bonito, ¿no? Porque por medio de lo que ella anuncia, ha venido todo el pueblo a Jesús. Y después dice, no hemos creído ahora creemos no solamente por lo que tú has dicho, sino porque también nosotros lo hemos experimentado. Nosotros también lo hemos visto. Sí, claro. A mí me llamó una vez una persona muy querida, que yo le digo sobrina pero no es sobrina exactamente, y me llamó a las 11 de la noche. Yo ya estaba durmiendo. Tío, tengo que contarte que gané la beca, no sé qué. Y yo dije, espérese, voy a despertarme. ¿Qué? ¿Para qué me llama hasta ahora, chiquita? Pues es que es en el momento en que he recibido la noticia. Mi corazón no cabe dentro de mi pecho. Feliz. Sí. Y entonces, claro, imagínense que yo le digo, mejor pongamos una cita en la semana para que usted me cuente eso. Sí, pero ya no va a haber el mismo fuego, ¿verdad? No, el fuego lo recibí ahora, ¿verdad? Sí. Claro, una vez nosotros no lo entendemos eso, pero, o yo no sé si ustedes son de esos, pero en Panamá funciona mucho la lotería, y el domingo y el miércoles juega la lotería, y el país se detiene completo, todo el país, a escuchar el número que ganó. A la 1 de la tarde, los miércoles y los domingos, ¿verdad? Y entonces nosotros estábamos en una vez en una celebración, y entonces era como a las 12:30 era la misa en un lugar, ¿verdad? Claro, quedaba a la mitad de la misa el juego de la lotería, y entonces uno que no estaba dentro de la misa venía gritando por las calles, porque se había ganado el premio mayor, y se mete a la iglesia mientras estábamos en la homilía o no sé qué, y ¡ay, perdón! Y hace así, ¿verdad? Como que y yo estaba celebrando, era una comunidad ya de las montañas en Panamá, y dice, perdón, padre, pero es que me gané la lotería, esto no me lo puedo callar. y nos reíamos todos, y después lo felicitábamos. Amado, qué felicidad que ganaste la lotería, pero es un fuego que cuando se recibe no se puede, ¿qué? Callar. No nos podemos callar de día. Entonces, el lema aparece para octubre del año pasado. Sí, cierto. La samaritana no se puede callar. Los cristianos que han recibido ese fuego no los podemos callar. Sí le tenemos que dar formación, pero no los podemos callar en ese momento. ¿Cuál es el tercer ejemplo? El otro es el del apóstol Pablo. Cuéntenos. A partir de su encuentro con Jesucristo, enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, y ni los apóstoles le creían, ¿verdad? Sí, bueno, perdón, yo ahí sí, sí, explique. Sí, porque... Bueno, no le creían porque había sido un perseguidor de ellos, ¿verdad? Sí. Y pensaban, viene contando esto como estrategia para acercarse a nosotros y matarnos, atraparnos. Es verdad. Entonces, pero cuando le dan chance a Juan, a Pablo, de que él cuente aquel encuentro que ha tenido con Jesucristo, entonces sí comienzan a creerle. Sí. Entonces, porque Pablo, cuando va camino a Damasco, ¿verdad? Sí. Que tiene aquel encuentro, aquella voz, aquella luz, cae enfermo, ciego, pero cuando, inclusive, ¿verdad? El hombre que le va a recibir para quitarle las escamas de los ojos, también le tiene miedo. A Ananías. También le tiene miedo. Sí. Pero cuando Pablo le cuenta también lo que le ha pasado, y Ananías cuenta el sueño que también ha tenido, entonces confían en que Jesucristo está trayendo a la iglesia con una misión concreta a aquel que les perseguía, ¿no? Sí. Y dicen, bueno, Sí.
Sí, vamos a ver, digamos, es un fuego que no se puede callar, y es un fuego que motiva a la lengua, al corazón, al cuerpo humano, a la vida entera, para que se grite la buena noticia. Ese es exactamente. Ojalá que los evangelizadores lo sintamos, ¿verdad? Yo, en este caso en concreto de Pablo, qué pena, voy a decir una cosa que está un poco en contra de lo que dice el Papa. A mí me parece que, yo creo que, vamos a decirlo así, el ejemplo de los discípulos que apenas conocen a Jesús, sienten un fuego, que quieren anunciarlo, lleva razón. El ejemplo de la samaritana, que recibe un fuego y ese fuego le hace hablar y no le permite callar, le hace anunciar, etcétera, está muy bien. Pero el ejemplo de Pablo, yo creo que hay que pensarlo muy bien. Por ejemplo, en la misma narración de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, dice que Pablo, bueno, es que claro, hay situaciones, pero Pablo queda ciego, es llevado a una casa, y en la casa pasa un tiempo. O sea, ahí sí hay una etapa de preparación. Ahí sí él tuvo un momento de silencio, pensárselo mejor, tuvo su propia preparación. Después llegó Ananías, no sabemos cuánto tiempo se habrá quedado Ananías, es muy probable que haya sido, digamos, no solo un encuentro casual, sino que tal vez haya sido Ananías un maestro. O sea, vamos a ver, ahí yo sí creo que no fue tan exacto decir que Pablo se cayó del caballo, se encontró con Jesucristo, le dijo, ¿quién eres? Soy Jesucristo a quien tú persigues. Y bueno, lo que pasa es que quedó ciego, pero digamos, el ejemplo ahí más claro hubiera sido que Pablo inmediatamente hubiera salido directamente para el anuncio. Inclusive Jesucristo le dice, bueno, ajá, sí. Inclusive Jesucristo le dice, ahí se te dirá lo que tienes que, lo que está, ¿cuál es la frase que usa Jesús? Sí. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, sí. No me acuerdo, pero sí. Sí hay una frase concreta, sí, que Jesucristo, sí, utiliza, que se me escapa también a mí. Sí. Pero como que ahí se te va a instruir, ¿no? Sí. Ahí se te va a indicar qué es lo que tienes que hacer. Claro, sí. Pero fijémonos un momentito que yo sí pienso que en ese caso en concreto, Pablo sí tuvo alguna preparación. Sí tuvo alguna preparación para... O sea, el ejemplo que no puso Jesús, Francisco, y yo sí lo hubiera puesto, que me parece que es más evidente, es el de María. María recibe el anuncio del ángel, el ángel le anuncia cosas, le anuncia que ella es la agraciada, que hay una buena noticia, que ella va a quedar embarazada, y todo esto. Pero después le da un dato concreto que ella tiene que ir a confirmar, y el dato es, tu prima Isabel también ha recibido un anuncio y ha quedado embarazada. Y ¿cómo es que dice? Porque para Dios nada es imposible. Muy probablemente María no vería a su prima Isabel desde hacía mucho tiempo, porque tampoco era que se viajara mucho en la época, pero cuando el ángel le dice eso, María inmediatamente, ahí sí que no se preparó ni nada, inmediatamente, dice, salió para las montañas de Judea, a Icarín donde vivía Isabel y ¿cómo se llama? El esposo de Isabel, Zacarías. Y entonces inmediatamente va, porque tiene dos cosas. Primero, quiere comunicar la buena noticia que ella recibió, y segundo, quiere confirmar que su prima Isabel está a punto de dar a luz. Ese sí es un ejemplo de una evangelizadora que no posterga el tiempo de la misión
con la formación. Ese Ahí sí. me voy a dar cuenta después, ¿verdad? Sí. O cuando haya nacido, ¿no? Que inmediatamente sale ella. No, inmediatamente sale ella. Y que ayer celebramos la visitación, ¿no? 31 de mayo. Ay, sí, cierto. Celebramos la visitación. Es verdad, y ayer lo leíamos, ese pasaje. Sí. Por eso es que me acordé de ella ahora, claro. ¡Ey! Sí, cierto. Pero bueno, yo pensaría en ese ejemplo. Incluso me diría yo que en el texto hubiera preferido poner ese ejemplo de María, porque María, ahí lo que dice es postergar para la formación. María no posterga, toma una decisión, sale corriendo y no se espera que le aprueben, que tal. O sea, podríamos decir, ¿cuál sería lo contrario según la imagen que el Papa nos propone? Sería que María se reúne con todas las autoridades judías, se reúne con toda su familia, les dice, vamos a discernir si yo debería ir a ver a mi prima Isabel, ¿qué piensan ustedes? Voy a darles un mes para que me den su respuesta. Para que lo analicen detenidamente, ¿verdad? Eso es postergarlo, eso es postergarlo, sí. Pero otro ejemplo, ¿tú sabes algún otro ejemplo? ¿Te acuerdas de algún otro? Estaba pensando, por ejemplo, en la Magdalena, ¿verdad? Cuando se encuentra con Jesús. Sí. Se encuentra con Jesús resucitado. Ajá. Y Magdalena sale inmediatamente corriendo hacia donde están los discípulos, en el cenáculo, donde están ellos escondidos. Sí. Inmediatamente va y les dice, miren, ha resucitado, no lo encontré, habían removido la piedra de la tumba, ¿no? Sí. Pues Magdalena, postergar aquel anuncio, y dice, bueno, voy a pasar por el mercado llevando unas frutas, llevando las tortillas. Voy a esperar unos días hasta ver si es verdad. Y después les cuento. ¿verdad? Después les cuento. No, ese sí, mi ejemplo me gusta más, me gusta incluso más que el de Pablo, por ejemplo, porque María Magdalena se mueve por un fuego del Espíritu que no puede postergarlo por nada. Sí, incluso ella había ido, no sé si con otra mujer era, habían ido a limpiar la tumba o a limpiar, habían llevado los aceites y los perfumes. Ajá. Pero no se encontraron con Jesús. Incluso ahí se encontraron con el ángel y el ángel les dijo que ya estaba, él está resucitado y victorioso. Entonces, yo creo que es importante ese ejemplo. Claro, la pregunta sería, ¿qué podía haberle postergado? Nada le postergó, pero ¿qué podía haberle postergado a la María Magdalena? ¿Qué? La inseguridad de que ella es mujer y que los otros... Y de hecho ella va a anunciárselo y ellos no le hacen caso. Sí. Ellos dicen, son cuentos de mujeres. Qué odiosos, ¿verdad? El machismo. Son cuentos de mujeres. A mujeres, esta mujer. Sí. Pero más sin embargo, Pedro y Juan van corriendo a ver, ¿verdad? Sí. Ellos van... Bueno... es verdad, ellos se van corriendo a ver y ven la tumba vacía. Sí. ¿Sabes cuál otro ejemplo es impostergable, para usar la palabra? Impostergable, que no pueden esperar. Los discípulos de Maús. También. Ellos van caminando por la tarde con Jesús. Jesús les va explicando. Llegan a su casa. No te vayas, maestro. No, maestro, no te vayas, Señor. Quédese con nosotros porque anochece. Quiere decir que era ya de noche. Un peregrino X que se encontraron por la calle, ¿verdad? Es un peregrino X, que era Jesús, ¿verdad? Pero era un peregrino X. Entonces, ¿por qué Jesús se queda con ellos? Porque era tarde, porque nadie viaja de noche. ¿No es verdad? Sí. Nadie viaja de noche. Ellos mismos ni querían que el otro viajara de noche, ni querían salir de noche. Y resulta que un minuto después, ellos son los primeros que cogen de noche el viaje. Sí, es cierto, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Si ellos mismos le habían dicho al desconocido, no te vayas porque nosotros no viajamos de noche, no tenemos por qué viajar de noche, no es seguro viajar de noche, nunca viajamos de noche. Perfecto, me quedo, celebra la Eucaristía y de pronto ellos de noche, cuando no era normal, agarran camino para Jerusalén, de noche.
Y entonces casi que yo les tendría que decir, párense un momentitico, mejor porque no duermen y salen en la madrugada. Descansan, acaban de venir, claro. Acaban de madrugada y se van. Postérguenlo, le diría yo, postérguenlo. O descansen un día entero y al día siguiente van a contarlo. ¿Por qué no descansan? ¿Por qué no postergan el anuncio? Porque hay un fuego. La alegría del evangelio, de haberse encontrado con Jesucristo, de saber que ha resucitado Jesús, les hace volver en medio de las tinieblas, regresan a contar la alegría, ¿no? Y casi que nos diría hoy, nosotros no podemos callarlo, ni podemos postergarlo, como dice el Papa. ¿No tienes otro ejemplo? ¿Ustedes tienen algún otro ejemplo de las experiencias bíblicas de alguien que... ¿No tienes otro? Bueno, yo estaba pensando en el mismo ejemplo de Pedro y Juan. Ajá. Sí. Que el Evangelio es bien explícito al decir que iban corriendo. Sí. Y que Juan, por el hecho de ser joven, corrió más fuerte y llegó más rápido hacia la tumba. al sepulcro. Después de escuchar a Magdalena de que habían encontrado. ¿Cómo puede ser de impactante también el escuchar el testimonio de otro? Sí. Porque los discípulos escucharon a Magdalena y aunque algunos criticaban que había sido mujer, y cómo va a ser posible que una mujer sea la que traiga esta buena noticia. Entonces, pero más sin embargo, impacta en Pedro y Juan. ¿Por qué no fueron todos? Sí, esa es otra pregunta. Sí, vea. ¿Por qué no fueron todos? Si todos escucharon a Magdalena, ¿por qué no fueron todos? Los otros postergaron. Los otros sí postergaron. El encuentro con el ¿Qué les hizo postergar? Pues que era Magdalena la que traía. Eran cuentos de mujeres. Cuentos de mujeres. Pero Pedro y Juan, a pesar de eso, fueron. Sí. Y ¿cómo fueron? Corriendo. Sí. Corriendo. Y llegó primero Juan porque era cipote. Sí. Era más cipote y tenía más energía. Pedro, como ya estaba más viejo, llegó después, cansado. Pero llegaron inmediatamente, sin prorrogar nada, sin postergar nada, llegaron inmediatamente a comprobar que lo que la Magdalena decía era cierto. Claro. Entonces, también me parece un ejemplo de no postergar, ¿no? Me gusta, sí. Le voy a poner entonces la pregunta que tendríamos que hacernos hoy. ¿Qué estoy postergando yo para el anuncio del Evangelio? ¿Por qué lo estoy postergando? ¿O qué es más importante hoy para mí? Incluso yo tendría que dar testimonio de mi vida. Hay veces en los que yo he postergado significa he puesto algo por encima de la urgencia de la evangelización y después me he arrepentido. Sí. Incluso me acuerdo cosas muy concretas, veces en las que yo tenía que haber ido a visitar a alguien porque era el momento y tal, y después ya llegué y no estaba, o había pasado algo trágico, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, yo creo que sería bueno que nos preguntemos, ¿cómo está nuestra generosidad en el tiempo? ¿Estoy dispuesto ya? ¿O estamos postergando el dar lo mejor por Jesucristo? Sí, ¿verdad? Vamos a... ¿qué hora falta? Tenemos unos 5 minutos todavía. Pero esta pregunta tiene que quedar latente dentro de nosotros. ¿Qué estamos esperando? La pregunta con que cierra el Santo Padre es, ¿a qué esperamos nosotros? Sí la dice ahí, ¿verdad? ¿A qué esperamos nosotros? ¿A qué esperamos, sí? ¿A qué esperamos nosotros? O sea, ¿por qué tú sigues postergando el momento de comenzar a ser discípulo misionero? Discípulo misionero. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando a veces el título del servidor. Título del servidor. Sí, ¿Cómo le decía Andrea? ¿Cómo que lo describía? Ilustración. ¿Cómo decía? Ilustraciones de la fe. ¿Cómo lo describía? El grado de ilustración de nuestra fe. ¿Será que estamos esperando el grado de ilustración de la fe para poder salir a misión y para poder,
¿O será que estoy esperando el que tener un título, los 5 títulos del servidor para ser generoso con el vecino y hablarle de Jesucristo? ¿Por qué? Si esto ya es evangelización, ¿verdad? Sí. O para ser bueno con el vecino, pues a veces también. Bueno. Por eso yo decía al principio de que a veces es mi sentir de que nosotros creemos que ser discípulo y misionero es algo bien complicado. Es algo tan sencillo como hacer vida el Evangelio, hacerlo vida. ¿Y qué es hacerlo vida? Pues eso, ser generoso, compartir, interesarnos un poquito por el que está a mi lado, por el que está enfermo, hacer un poquito, preocuparme un poquito. Sí. Por lo menos levantar la vista y mirar al otro, porque a veces estamos mirando siempre a nuestro ombligo. Sí. Y hacer lo que yo también mencionaba, que ha dicho el Papa Francisco, escuchar al otro con los oídos del corazón. Eso es bien importante, que hace falta en este momento, a esta altura, ¿no?, del año 2022, en la humanidad entera. Hace falta escuchar un poquito. Bueno. Yo creo que en esto todos estamos debiendo. Sí, ¿no? sí, entonces es una tarea pendiente. Una tarea Padre, pendiente. Muchas gracias. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos enseñe a ser generosos con el tiempo, a estar dispuestos, a no postergar el amor. La saludamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Amén. Amén. Bueno, feliz mes de junio para todos ustedes, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Gracias, Padre, por su tiempo, gracias a ustedes, por dedicarnos un día a la semana a la evangelización a través del canal. Y bueno, ¿qué más? Y que Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta que vayamos a dejar? Bueno, ya dejamos. No, ya dejamos bastante, sí. Así es. Bueno, nos vemos entonces en la próxima para que volvamos a llenarnos de la alegría alegrísima del Evangelio. Hasta la próxima. Alegría alegrísima del Evangelio.